Estaba a punto de casarse con un hombre al que nunca había visto, y todos en esa sala sabían algo que ella no sabía. Sara Mensah estaba parada en el lobby del hotel, con las manos quietas, el rostro inexpresivo, pero por dentro todo se derrumbaba. Su padre ya había hecho el trato, su futuro ya había sido firmado sin consultarla. Y arriba, en el piso 32, un hombre la esperaba como si ella ya le perteneciera. Ella se había hecho una sola promesa antes de entrar. No iba a llorar, no delante de él, no delante de ellos, no en un lugar donde no tenía ningún control, pero lo que aún no sabía era que esto no era solo un matrimonio, era una trampa, y el hombre al que estaba a punto de enfrentar no era el tipo de hombre del que alguien se aleja fácilmente. Quédate conmigo, porque lo que empieza como una transacción se convierte en algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Y necesitas estar aquí en cada paso del camino. Todo empezó, como suelen empezar la mayoría de los desastres, con un hombre tomando una decisión sobre la vida de una mujer sin consultarle su opinión. Francis Mensah tenía 61 años. Era el fundador de uno de los negocios de exportación textil más respetados de África Occidental, y estaba aterrado. No el tipo de terror que la gente muestra, no manos temblorosas ni ojos sin sueño. El tipo profundo, el que vive detrás de la compostura de un hombre cuando todo lo que ha construido durante 30 años empieza a desmoronarse y no encuentra la costura para repararlo. Malas inversiones. Una crisis global de transporte marítimo que golpeó sus cadenas de suministro en el peor momento posible. Deudas que habían crecido en la oscuridad mientras él estaba ocupado manteniendo la apariencia de un hombre sin deudas. Y una hija de 28 años, brillante, ferozmente competente, que no tenía la menor idea de nada de lo que estaba pasando, porque Francis la había estado protegiendo de ese conocimiento de la manera en que los hombres orgullosos protegen a quienes aman de la verdad. Hasta la noche en que dejó de poder hacerlo, el grupo Shein necesitaba lo que Francis tenía. No dinero. Ellos tenían más dinero del que Francis jamás hubiera soñado. Lo que necesitaban era acceso, relaciones. El tipo de confianza que toma décadas construir en los corredores comerciales de África Occidental y que no puede comprarse sin importar cuán grande sea el cheque. El nombre de Francis Mensah abría puertas que todo el equipo legal y de desarrollo de negocios del grupo Shein no podía, y Francis necesitaba lo que el grupo Shein tenía. El resto, al parecer, era una simple aritmética. Jung-Ho Shin tenía 34 años. Era el CEO de un conglomerado que operaba en 16 países y, según su junta directiva, representaba un riesgo en un aspecto específico. Era soltero. En el mundo de la tradición empresarial coreana, un CEO soltero mayor de 30 años levantaba preguntas. Sugería inestabilidad, impermanencia, un hombre que aún no se había comprometido del todo con su legado. La junta llevaba 18 meses haciendo ruido al respecto. Jung-Ho había estado ignorando ese ruido. Entonces llegó la oferta de Francis Mensah y por primera vez la junta tenía una solución y Jung-Ho tenía una razón para dejar de ignorarla. Se propuso el acuerdo. La deuda sería saldada, la inversión sería realizada, la alianza sería sellada, la novia sería entregada. Sara se enteró durante la cena del domingo. Su madre le apretaba la mano sobre la mesa, de la manera en que su madre apretaba manos cuando intentaba suavizar algo que no tenía suavización posible. Su padre miraba ligeramente hacia la izquierda de su rostro, lo cual era la señal que ella siempre había conocido, lo que él hacía cuando estaba avergonzado de algo que iba a hacer de todas formas. «Vas a ir a Corea», dijo él. «Te casarás con un hombre llamado Shin Jung-Ho. Está arreglado. Está hecho». La mesa quedó en silencio. La comida se enfrió, y Sara se quedó muy quieta mientras la vida que había construido para sí misma
el estudio en Accra que había pagado trabajando en 3 empleos, la colección que había estado diseñando durante 2 años, el futuro que había armado pieza por pieza, se reconfiguraba alrededor de un hecho sobre el que no había sido consultada. Durante 3 días no le habló a su padre. Al 4.º día fue a su estudio. Se quedó parada en el umbral y lo miró por un largo tiempo. Este hombre al que había amado completamente toda su vida, y vio por primera vez con total claridad que era viejo, que tenía miedo, que el imperio con el que había crecido creyendo que era inquebrantable tenía grietas que nunca le habían permitido ver. «Iré», dijo ella, «pero no voy a fingir que estoy feliz con esto». Francis Mensah miró a su hija y asintió. Y ella vio algo cruzar por su rostro que nunca había visto en 28 años de observarlo. Vergüenza. Eso no arreglaba nada, pero era real. Y a veces, cuando tus opciones son limitadas, lo real es lo único a lo que puedes aferrarte. Empacó 2 maletas y un equipaje de mano. En el equipaje de mano, junto con su pasaporte, sus bocetos de diseño y su computadora portátil, guardó una hoja de papel doblada que había escrito a medianoche la noche anterior a su vuelo. Su letra era muy ordenada. Siempre lo era cuando estaba furiosa. En la parte superior del papel había escrito una sola palabra: condiciones. Aún no sabía en qué se estaba metiendo, pero ya había decidido que no entraría con las manos vacías. El lobby del Gran Hyatt Seúl la golpeó como algo físico, mármol y luz, y el silencio particular de los espacios costosos, el tipo de silencio que dice esto no es para todos, y lo dice en serio. Sarah se detuvo justo dentro de las puertas giratorias. Había llorado en el avión. En silencio, sin moverse, lágrimas que no se secó hasta que el hombre a su lado se quedó dormido. Había llamado a su mejor amiga desde el baño del aeropuerto con una voz apenas por encima de un susurro y le dijo: «No puedo hacer esto». Y su mejor amiga le respondió: «Lo sé, hazlo de todas formas». Inhaló, exhaló. Luego levantó la barbilla y cruzó ese lobby como si fuera suyo. En el piso 32, Shin Jung-ho estaba parado frente a una ventana de piso a techo con un vaso de whisky escocés que no había tocado, mirando fijamente la ciudad debajo. Le habían informado sobre ella. Un breve dossier. Hija de Francis Mensah, 28 años, diseñadora textil, educada en Accra y Londres, sin matrimonio previo, sin complicaciones significativas. Había leído el dossier una vez, lo había archivado, no le importaba particularmente. Ese fue el primer error que pasaría los siguientes 6 meses aprendiendo a lamentar. La reunión fue en la suite privada con su jefe de gabinete, Min Jun, sentado entre ellos como un hombre contratado para mediar entre placas tectónicas, sillas alrededor de una mesa baja, té que nadie tocó. Una vista de Seúl que merecía algo mejor que la conversación que tenía lugar frente a ella. Sarah entró y fue directamente a la silla frente a la de Jung-ho y se sentó sin que nadie la invitara. Era una cosa pequeña, no era una cosa pequeña. Jung-ho la miró durante 3 segundos completos, sin prisa, evaluando, de la manera en que miraba todo lo que intentaba comprender. Ella le devolvió la mirada. No parpadeó primero. No apartó los ojos primero. Estaba sentada con las manos sobre el regazo y el rostro completamente compuesto, mirándolo como si tuviera todo el derecho a estar en esa silla, en esa habitación, en esta situación, aunque cada parte de ella gritaba que no tenía derecho a ninguna de ellas. Lo notó. También lo archivó. En una carpeta diferente, Min Jun aclaró la garganta y comenzó el informe. Los arreglos de convivencia, las apariciones públicas, las expectativas de prensa, el calendario de la ceremonia civil. Habló rápidamente, de la manera en que la gente habla cuando intenta que algo surreal suene logístico. Sarah lo dejó terminar. Luego dijo: «Tengo condiciones.
La habitación quedó en un silencio muy específico. Min-jun miró a Jung-ho. Jung-ho miró a Sara. Algo cambió en su expresión. Sutil, preciso, apareció y desapareció tan rápido que si no hubiera estado mirando con atención, se lo habría perdido por completo. «Condiciones», repitió, metiendo la mano en su bolso y sacando el papel doblado. «Seré tratada como una persona, no como un adorno. Continuaré mi trabajo como diseñadora textil. Eso no es negociable. Tendré comunicación sin restricciones con mi familia, y no seré exhibida ante su junta ni ante la prensa sin mi consentimiento previo». Deslizó el papel sobre la mesa. «Estas no son peticiones». No lo levantó de inmediato. Lo miró, luego la miró a ella, y por un instante, solo uno, ella vio algo que podría haber sido sorpresa. «Vino preparada», dijo él. Su voz era grave y muy tranquila, con apenas la más leve textura de algo por debajo. «Me crió un hombre que me enseñó a nunca entrar en una negociación sin conocer mi posición», dijo ella. «Él olvidó aplicar esa lección a esta situación en particular. Yo no lo olvidé en su nombre». Levantó el papel, lo leyó, todo, despacio. Luego lo dobló y lo dejó junto al té que nadie había tocado. «La mayoría de estas son razonables», dijo él. «La mayoría», repitió ella. «La última requiere renegociación». «¿Cuál última?» «La que implica que la usaría como un adorno». Sus ojos se encontraron directamente con los de ella. «Yo no uso a las personas. Trabajo con ellas o las dejo ir. Usted no es un adorno, señorita Mensah. Es un acuerdo que pienso respetar». Una pausa. «Espero lo mismo a cambio». Ella lo estudió por un largo momento. El tiempo suficiente para que Min-jun, que había empezado a sudar en algún momento alrededor de la palabra condiciones, ahora pareciera un hombre reconsiderando sus decisiones de carrera. Luego ella dijo: «Sara». Él parpadeó. Era la mayor expresión que ella había visto de él. «¿Perdón?» «Mi nombre. Si vamos a hacer esto, debería usarlo». Él guardó silencio por un momento que se extendió justo más allá de lo cómodo. Luego: «Sara», como si estuviera calibrando el peso de eso. Como si algo en él ya estuviera ajustándose para hacer espacio a una variable que no había considerado. Ella se puso de pie, recogió su bolso y caminó hacia la puerta. «Nos veremos en la ceremonia civil», dijo, y se fue. La puerta se cerró detrás de ella con un suave y definitivo clic. Min-jun exhaló tan fuerte que casi fue un sonido. Jung-ho permaneció quieto por un largo momento, mirando la puerta cerrada. Luego tomó su whisky escocés y finalmente aún no sabía lo que esa reunión acababa de comenzar. Ella tampoco, pero algo había sido puesto en movimiento en esa habitación que ninguno de los dos tenía el poder de detener, aunque hubieran querido. La casa estaba en Seongbuk-dong, el Seúl antiguo, el tipo de barrio que no necesita anunciarse. Arquitectura tradicional. Un jardín que parecía haber sido cuidado por las mismas manos durante generaciones. Una cocina 3 veces más grande que todo el departamento de Sara en Accra. Ella tenía su propia ala, él tenía la suya. Entre ellos, un espacio compartido que funcionaba como una zona desmilitarizada, cortés, funcional y cruzada solo con propósito específico. El personal de 6 personas se movía por la casa con la invisibilidad practicada de gente que había aprendido que el silencio era la habilidad más valiosa que poseían. Min-jun administraba el calendario como un hombre sosteniendo 2 cables de alta tensión separados con sus propias manos. Sara desempacó ambas maletas dentro de las 2 horas de llegar. Luego recorrió cada habitación de su piso y se quedó parada en cada una exactamente 30 segundos, de la manera en que siempre lo hacía en espacios nuevos, captando cómo se sentía, decidiendo cómo existir dentro de él. Luego bajó las escaleras, encontró la habitación de la planta baja con la mejor luz y la reclamó como su estudio antes de que alguien pensara en ofrecerla.
En una semana era irreconocible. Telas por todas partes, muestras de patrones clavadas en cada superficie disponible, un tablero de diseño que parecía caos controlado para cualquiera que no fuera ella, y era, para ella, un mapa perfectamente legible de hacia dónde iba la colección. El personal doméstico se detenía a veces en el umbral y miraba hacia adentro con la expresión de personas que encuentran algo para lo que no tienen categoría. Aprendió todos sus nombres en 5 días. Los usó, genuinamente, de manera consistente, sin teatro. La ama de llaves, la señora Cho, pareció sorprendida la primera vez que Sara preguntó por su hija por su nombre. Para la segunda semana, dejaba pequeños platos de comida afuera de la puerta del estudio de Sara en las tardes. También aprendió coreano a un ritmo que alarmó a todos los que lo presenciaron. Sistemática y terca, atacando el idioma de la manera en que atacaba todo, sin disculparse por cuanto no sabía aún, sin vergüenza por ser principiante. En 3 semanas ya era funcional. En 6 era peligrosa. También descubrió Seúl. Un mercado de telas en Insadong que amó de inmediato. Las texturas, los colores, los vendedores que no sabían quién era ella ni les importaba. Una cafetería en Hondae donde podía sentarse 2 horas con su libreta de bocetos y ser nadie. Un sendero a través de la montaña Bukhansan que corría cada martes por la mañana antes de que la ciudad despertara por completo. El tipo de carrera que le despejaba la cabeza y le recordaba que su cuerpo todavía era suyo, aunque todo lo demás se sintiera negociado. Por cualquier medida visible, se estaba adaptando. Lo que nadie vio, porque ella era cuidadosa con lo que dejaba ver, era el jardín de noche. La manera en que se sentaba afuera después de las 11 de la noche, cuando la casa estaba en silencio, y se permitía sentir el peso completo de todo lo que cargaba, brevemente, en privado. Las lágrimas que se permitía por exactamente el tiempo que necesitaban durar antes de secarse el rostro y volver adentro. La fotografía de su estudio en Accra, que había colocado en su mesita de noche, no como decoración, sino como recordatorio. Exististe antes de esto, existirás después. Llamaba a su madre cada noche sin falta. Mantenía su voz alegre y firme. Su madre lo sabía de todas formas, porque las madres siempre saben, pero igualaba el tono de Sara y ninguna de las dos reconocía la actuación, porque algunas actuaciones son una forma de amor. Estaba sobreviviendo, y sobrevivir, cuando no tienes otra opción, requiere un tipo particular de coraje que nadie te reconoce. Pero algo estaba a punto de cambiar, y ella no lo vio venir. Jung-ho la notaba de la manera en que notaba todo, con precisión y sin revelar que lo estaba haciendo. Notó que siempre estaba despierta antes de que la casa comenzara su día. Notó que aprendía los nombres del personal más rápido que cualquiera de las ocupantes anteriores de su posición. Notó el estudio por el que pasó una vez y se quedó mirando desde el pasillo durante 30 segundos antes de continuar, sin decir nada. Notó la biblioteca. Ella la había reorganizado. Su biblioteca de la planta baja, que había sido ordenada por un decorador para generar impacto estético, libros agrupados por color, lomos coordinados, hermosa y completamente inútil como biblioteca real, había sido reorganizada por tema. En silencio, sin preguntar, sin hacer alarde de ello, simplemente hecho. Al frente del nuevo sistema había dejado una pequeña tarjeta, escrita a mano en un coreano sorprendentemente preciso para alguien con 3 semanas en el idioma. De nada. Z. La encontró un martes por la tarde. Se quedó parado en la biblioteca sosteniendo esa tarjeta y la miró por un momento que duró más de lo necesario. No se lo mencionó a ella. Guardó la tarjeta en el bolsillo interior de su saco. No examinó por qué. Pero esto es lo que pasa con los pequeños gestos entre 2 personas que fingen no prestarse atención. Se acumulan,
y eventualmente se vuelven imposibles de ignorar. A los 3 meses hubo una gala. Siempre hay una gala. La cena anual de la fundación del grupo Shin. 400 invitados. Etiqueta rigurosa. Un gran salón de baile en Gangnam construido específicamente para hacer que la gente se sintiera poderosa. Era el primer gran evento público al que asistirían como pareja casada. Y Min Jun había preparado a Sara con la minuciosidad de un general que conoce el terreno y no está completamente seguro de sus tropas. Bajó las escaleras con un vestido que ella misma había confeccionado. Seda color cobre oscuro, estructurado en los hombros, con un drapeado en la espalda que le había tomado 4 intentos lograr bien. Su cabello natural y abundante, un lado recogido con un pasador dorado que había sido de su abuela, no llevaba joyas, excepto pequeños aretes de oro. Su rostro no llevaba ninguna expresión salvo calma. Jung-ho esperaba junto al auto. La miró cuando ella salió por la puerta. 3 segundos completos, la misma mirada evaluadora que le había dado en la suite del hotel, pero diferente de alguna manera. Algo en la calidad de ella había cambiado. Luego apartó la mirada. «Luces apropiada», dijo él. Ella casi se rió. «Gracias», dijo. «Tú también». Las primeras 2 horas de la gala fueron exactamente lo que había esperado. Una clase magistral de actuación estratégica. Trabajó la sala de la manera en que se había preparado, respondiendo preguntas sobre sí misma con suficiente información para satisfacer y no suficiente para revelar realmente nada. Observó a Jung-ho hacer lo mismo con el doble de eficiencia, desplegando calidez en dosis precisas y calibradas, nunca demasiado, nunca desperdiciada. Tuvo que admitir, a regañadientes y completamente para sí misma, que él era extraordinario en eso. Y luego llegó la señora Park Soo-yeon, 70 años, la viuda de un ex miembro de la Junta. El tipo de mujer que ha pasado tantas décadas siendo la persona más formidable en cualquier sala que entra que ha dejado de notar que lo hace. Se movió por la gala como el tiempo atmosférico. La gente ajustaba sus trayectorias sin comprender del todo por qué. Encontró a Sara cerca de la exhibición de champán, en el momento preciso en que Jung-ho estaba ocupado al otro lado de la sala. La miró de arriba abajo con la evaluación tranquila de alguien que examina algo de lo que no está del todo segura de que valga su tiempo. Entonces, dijo, lo suficientemente alto como para que se escuchara, en un coreano que asumía que Sara no lo entendería. «Esta es la novia africana». Las cabezas se giraron, no toda la sala, pero suficientes para sentirlo. Sara la miró firmemente. «Soy Sara Mensa Shin», dijo en coreano, con claridad y sin calor. «Soy ganesa». «¿Y usted?» El destello de sorpresa en los ojos de la señora Park fue breve y rápidamente enterrado. Se recuperó de la manera en que se recuperan las mujeres formidables, por completo, y sin reconocer que había habido algo de lo que recuperarse. «Simplemente estoy sorprendida», dijo, «de que Jung-ho haya hecho una elección tan poco convencional. Su padre tenía ideas muy específicas sobre lo que esta familia requería». «Su padre», dijo Sara, «no está aquí». «No, pero su legado sí». Lo dejó reposar. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz a un registro que de alguna manera era más cortante que el volumen alto de antes. «Me pregunto, querida, si alguien le explicó en qué se ha metido. Las mujeres en esta posición no son elegidas por su personalidad, son elegidas para sostener algo, para encajar en una forma que ya existe. Espero que esté preparada para cuanto de usted misma eso requerirá». La sala a su alrededor había quedado muy en silencio. El silencio específico de personas que fingen tener otras conversaciones mientras escuchan esta. Sara sintió cada palabra. Sintió el peso de cada par de ojos sobre ella. Sintió, y esto era lo que nunca perdonaría del todo a ese momento, el ardor en la parte posterior de su garganta que significaba que las lágrimas estaban cerca. No las dejó venir.
Abrió la boca, y luego escuchó su voz detrás de ella. Señora Park, 2 palabras. Eso es todo. Pero la sala escuchó algo en ellas que la hizo reordenarse. Jung-ho se acercó junto a Sara, no delante de ella, no protegiéndola, sino a su lado, y miró a la señora Park con la expresión que usaba en las reuniones de la Junta cuando alguien había dicho algo factualmente incorrecto y estaba a punto de corregirlo sin levantar la voz. No sabía que ya le habían presentado a mi esposa, dijo. La palabra esposa cayó como una reclamación siendo formalmente presentada. Simplemente nos estábamos conociendo, dijo la señora Park. Su compostura se mantuvo, pero sus bordes se habían vuelto perceptiblemente menos seguros. Bien, dijo él, entonces ha tenido el privilegio que tiene hoy noche toda persona en esta sala, el de conocer a la persona más competente aquí. Sara habla 4 idiomas. Diseñó su propia colección desde cero. Manejaba las cuentas de comercio internacional de su familia a los 22 años. Ella no se metió en nada. Construyó una vida que la trajo hasta aquí. Hizo una pausa. La pausa fue quirúrgica. Yo soy el afortunado en este acuerdo, señora Park. Agradecería que la historia que se lleve a casa esta noche sea precisa. Silencio total. La boca de la señora Park se abrió, luego se cerró. Se disculpó en menos de 30 segundos y no regresó a su órbita por el resto de la velada. La sala exhaló. Las conversaciones se reanudaron. La gala continuó siendo una gala. Sara permaneció perfectamente quieta a su lado. No tenías que hacer eso, dijo muy en voz baja. Lo sé, dijo él igualmente en voz baja. Un momento. ¿Por qué lo hiciste? Guardó silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que la pregunta quedaría sin respuesta. Luego, porque estaba equivocada. No tolero la inexactitud. Volvió a la sala antes de que ella pudiera responder. De regreso a la maquinaria de la velada, mano extendida, rostro recompuesto, compostura plenamente restaurada. Sara quedó donde él la había dejado y sintió que algo cambiaba, no en la sala, sino en ella. Algo en la arquitectura de lo que había decidido creer sobre él desarrolló, silenciosamente y sin su permiso, una grieta. No todo cambió esa noche, pero algo sí. Y ese algo fue el comienzo de todo lo demás. El primer momento llegó 3 semanas después, pasada la medianoche. Sara estaba en su estudio, con todas las luces encendidas, peleando con un drapeado que se negaba a comportarse. Un panel de seda que quería caer mal sin importar cuántas veces lo ajustara. La brecha entre lo que podía ver en su mente y lo que existía en sus manos, volviéndose más exasperante con cada intento. Estaba más allá de la frustración, adentrada en la terquedad exhausta particular que viene al final de las largas batallas creativas. No lo escuchó hasta que ya estaba en el umbral. Se dio la vuelta. Él levantó una mano, el gesto más pequeño posible de paz. «Vi la luz», dijo él. Todavía estaba vestido, camisa y pantalones formales, sin saco, con el botón superior desabrochado. Nunca antes había visto su cuello abierto. Lo hacía lucir sorprendentemente como una persona. «Estoy bien», empezó. «Solo que este drapeado no se detuvo, porque no tenía el hábito de explicar su proceso creativo a nadie, y mucho menos a él». Entró a la habitación y luego miró la tela y ella pudiera prepararse para ello. ¿Es la distribución del peso? Ella lo miró fijamente. «Mi abuela era costurera», dijo en respuesta a su expresión. «Cuando era pequeño me sentaba en su taller después de la escuela. La observaba pelear con la tela durante horas, a veces». Una pausa. Generalmente era la distribución del peso cuando se negaba a drapearse correctamente. Sara se volvió hacia el maniquí. Miró el panel con ojos diferentes. Ajustó la estructura de soporte interna. La seda se asentó, de repente,
completamente, exactamente de la manera en que ella lo había imaginado. Dejó salir un aliento que fue más largo de lo que esperaba. «Gracias», dijo ella. Se dio la vuelta. Él ya se estaba yendo. «De nada», dijo sin mirar atrás. Se quedó parada en su estudio a medianoche, con la tela correctamente drapeada y algo sin nombre posado en su pecho. Y no lo examinó demasiado de cerca, porque tenía la sensación de que examinarlo demasiado de cerca complicaría cosas para las que aún no estaba lista para que se complicaran. Pero el segundo momento llegó incluso antes de lo que esperaba. Y este no estaba destinado a escucharlo en absoluto. Las 6 de la mañana. Bajó a buscar agua y escuchó su voz a través de la puerta ligeramente abierta de su estudio, baja y rápida, en un coreano que se movía lo suficientemente rápido como para que solo capturara fragmentos. Pero captó suficiente. Escuchó su nombre. Escuchó. «Se está adaptando excepcionalmente bien». Escuchó. «No es lo que esperábamos». Y luego, tan silenciosamente que casi lo perdió del todo bajo el sonido de la casa asentando en el frío de la mañana temprana. «No es lo que yo esperaba». La llamada terminó. Sara quedó parada en el pasillo, con la mano cerca de la puerta de la cocina, y respiró muy cuidadosamente por un momento. Luego subió las escaleras sin el agua que había venido a buscar. El tercer momento fue un martes, después de su carrera matutina. Regresó por la puerta de la cocina todavía caliente de Bucansán, con el cabello húmedo, y se detuvo. Había un libro sobre el mostrador. Una biografía, la vida de Kofi Nyargo, uno de los innovadores textiles más influyentes de Ghana del siglo XX. No era un libro nuevo, era un libro buscado. Un libro específico que alguien había hecho un esfuerzo específico por encontrar. Estaba escrito en francés, un idioma que no había mencionado a nadie en esta casa, ni una vez, ni de pasada. No había ninguna nota, no necesitaba ninguna. Preparó té, se sentó en el mostrador de la cocina. Abrió el libro y leyó durante 2 horas e intentó muy duro no sentir lo que empezaba a sentir, lo que no tenía ningún lugar útil en un acuerdo como este, lo que iba a complicarlo todo. Casi lo logró. Y luego sucedió el cuarto momento, y después de eso, nada volvió a ser del todo igual. Era un sábado de noviembre. 5 meses en Seúl. 5 meses en esta casa. Este acuerdo, esta versión de su vida que había aprendido a transitar sin romperse. Su madre llamó a las 2 de la tarde. «Tu padre está en el hospital», dijo. «El corazón». Sara se sentó en el borde de su cama y sintió el suelo desplazarse bajo todo. 5 minutos después, 5 minutos. No había llamado a nadie, no había dicho una palabra a nadie en la casa. Jung-ho apareció en el umbral abierto de su puerta. Se enteró después de que la señora Cho había visto su rostro en el corredor y le había mencionado a alguien que la señora Shin parecía angustiada. Se enteró después de que él había venido de inmediato. Pero en el momento, todo lo que sabía era que estaba allí, en el umbral, mirándola con una expresión más tranquila y más humana que cualquier expresión que hubiera visto de él antes. «¿Tu padre?», dijo. Ella asintió. Ya estaba en su teléfono antes de que su cabeza terminara de moverse. «Min-jun, despeja mi agenda para la próxima semana. Reserva 2 boletos a Accra esta noche si es posible y llama al hospital. Necesito el nombre del cardiólogo de guardia». Ella lo miró fijamente. «No tienes que, lo sé». Bajó el teléfono, la miró, no la mirada evaluadora, no la mirada estratégica, una diferente, una que tenía más de él en ella de lo que a ella le habían dado acceso antes. «¿Quieres ir?» «Sí», dijo ella. «Entonces vamos». Retrocedió al pasillo para continuar coordinando. Ella se sentó en el borde de su cama y respiró. La armadura que había estado vistiendo desde el momento en que entró a ese lobby del hotel, la compostura, las condiciones,
La distancia cuidadosa que había mantenido desarrolló en ese momento exacto una grieta de la que no se recuperaría completamente. Porque esto es lo que empezaba a entender, aunque aún no estaba lista para decirlo. Este hombre frío, controlado, implacable, que se suponía no debía ser nada para ella, seguía apareciendo en el umbral del estudio. En la llamada telefónica escuchada por casualidad, en el libro dejado sin explicación, y ahora esto. Seguía apareciendo y ella se estaba quedando sin razones para mirar hacia otro lado. Accra en noviembre te golpea antes de que estés listo para ello. El calor, el color, el ruido que no es caos, sino algo más parecido a la música, en capas, rítmico, lleno de sí mismo de la mejor manera posible. Las ciudades que han estado vivas durante siglos desarrollan una calidad particular de energía, una confianza en su propia existencia que los lugares más nuevos no tienen. Accra tiene eso. Lo ha tenido siempre. Jung-ho bajó del avión hacia eso y se detuvo exactamente un segundo. La parada involuntaria de una persona que se encuentra con algo para lo que sus sentidos no estaban preparados. Hermoso, abrumador, completamente, sin disculpas, tal como era. Sara no lo notó. Ella ya se estaba moviendo. La siguió a través de llegadas, hacia el auto, por el tráfico que operaba por reglas que no podía identificar, hacia el hospital. La observó a través de la ventana. La manera en que miraba la ciudad, la manera en que algo en su rostro se relajó, que él no había notado que estaba tenso. Aquí era de donde ella venía. Este era el lugar que la había formado. Podía verlo. La manera en que ella encajaba aquí, de una manera que todavía no encajaba del todo en su casa, a pesar de todo. No estaba preparado para el hospital. No estaba preparado para la manera en que las enfermeras se acercaban a ella en el corredor y la abrazaban sin ceremonia, y ella les devolvía el abrazo, riendo, preguntando por personas por su nombre, apretando manos. No estaba preparado para cómo se transformaba, la mujer compuesta y cuidadosamente manejada a la que había pasado 5 meses cuidadosamente, evitando mirar demasiado directamente, convirtiéndose en algo más cálido y más plenamente presente que cualquier cosa a la que le hubieran dado acceso, más viva, más completamente ella misma. No estaba preparado para el momento en que ella entró a la habitación de su padre y Francis Mensah, más pequeño de lo que tal hombre debería verse jamás, conectado a monitores, disminuido por la maquinaria de su propia fragilidad, extendió la mano para tomarla de su hija en el momento en que ella apareció, y ella la tomó, sin vacilar, sin manejar la emoción, simplemente tomó su mano y la sostuvo. Francis miró más allá de ella al hombre en el umbral. «¿Viniste con ella?», dijo. «Sí», dijo Jung-ho. Francis lo estudió por un largo momento. Era un hombre que había pasado toda su vida leyendo a otros hombres, y aplicó esa habilidad ahora, lentamente y sin disculpas. «¿Te dio problemas?», preguntó Francis. Desde la silla junto a la cama, Sara hizo un sonido que era mitad risa, mitad algo más complicado. «Nada de lo que no me haya alegrado», dijo Jung-ho. Algo cambió en el rostro de Francis Mensah, el rostro de un hombre que había tomado una decisión, que temía que fuera equivocada y que estaba comenzando, muy cuidadosamente, a permitirse pensar que quizás había sido menos equivocada de lo que temía. Estuvieron en Accra 4 días. Jung-ho había traído su computadora portátil. Trabajó muy poco. Él la observó. La observó en el corredor del hospital, manejando el flujo de los socios de negocios de su padre que venían a presentar sus respetos, navegando cada conversación con una destreza que era casi impresionante, sabiendo exactamente lo que cada persona necesitaba escuchar, qué preguntas hacer, qué silencios honrar.
La observó en el mercado de telas cerca del barrio de su madre, negociando con feroz alegría, riendo, tocando todo, sosteniendo telas a la luz de la manera en que otras personas sostienen las cosas que aman. La observó en la cocina de su madre a medianoche, las dos cocinando y hablando con el ritmo fácil de mujeres que se han conocido completamente durante mucho tiempo, las manos de su madre en su rostro, en un momento sin ninguna razón, excepto que necesitaba tocar el rostro de su hija. La observó ser amada, la observó ser plena y completamente ella misma, no la versión de sí misma que existía en su casa, manejada y compuesta y acorazada, sino la original, y entendió algo que debía haber sido obvio meses antes, que había estado viviendo junto a una versión editada de esta mujer, que la versión completa, esta versión, era algo para lo que no estaba preparado. En la tercera noche, se sentaron en la pequeña terraza de la casa de huéspedes, demasiado cansados para dormir. La ciudad viva a su alrededor en la oscuridad, sus sonidos subiendo y bajando como la respiración. Ella tenía vino de palma, él tenía agua. Ninguno de los dos hablaba. Era el primer silencio que habían compartido que no se sentía como una confrontación. «Cuéntame algo», dijo finalmente. Él la miró. «Algo verdadero, no algo de un informe». Guardó silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que iba a redirigirlo, suave y profesional, de la manera en que redirigía la mayoría de las cosas que le pedían demasiado. Pero luego no he vuelto a la casa de mi abuela desde que murió. 4 años. Sigo planeando ir. No he ido. Ella esperó. Porque ella era la única persona que sabía cómo hablarme sin querer algo de mí primero. La honestidad de eso se sentó entre ellos como una ventana abierta. Ella lo sintió. El costo de esa oración, la deliberación de ella, él se lo había dado. A propósito. Eso es algo muy solitario para cargar, dijo. No con lástima, no con suavidad. De manera directa, de la manera en que decía la mayoría de las cosas verdaderas. Sí, dijo él. Se sentaron en la oscuridad de Accra, los dos personas que no se habían elegido mutuamente y no se les había dado ninguna buena razón para confiar el uno en el otro, y estaban comenzando, sin querer, sin permiso de ningún plan que cualquiera de los dos hubiera hecho para sus vidas, a necesitarse mutuamente. No dijo nada más esa noche. Ella tampoco. Pero algo había pasado entre ellos que no podía deshacerse, y ambos lo sintieron. Y ninguno de los dos estaba listo para decirlo. Todavía no. Regresaron a Seúl y la casa era la misma casa, mismas habitaciones, mismo jardín, mismo personal, mismo horario y completamente diferente. Algo había cambiado, no dramáticamente, no con declaraciones, de la manera en que cambian las mareas. Tan gradualmente que no lo notas hasta que miras dónde solía estar la línea del agua. Empezó a aparecer en el umbral de su estudio, no para intervenir, no para observar estratégicamente, simplemente presente. A veces con café que ella no había pedido, colocado silenciosamente en el borde de su mesa de trabajo. A veces con nada, solo una breve pausa, una mirada a lo que estaba trabajando, una partida. Ella empezó a escuchar sus pasos en el corredor por las noches y a despreciarse a sí misma por eso y a escuchar de todas formas. Empezaron a cenar juntos sin que estuviera programado. Eso suena simple. En el contexto de todo, fue sísmico. Le hizo preguntas reales, no las preguntas sociales de extraños que intentan llenar el silencio, sino preguntas reales. ¿Qué la había llevado a elegir el diseño textil? Si la organización que aportaba a todo era natural o desarrollada. ¿Qué pensaba sobre el cambio generacional en la infraestructura comercial de África Occidental? ¿Y qué significaría para la industria de su padre? Ella respondió. Le hizo preguntas a cambio, y él respondió esas con la calidad particular de una persona que no ha sido genuinamente preguntada en mucho tiempo, pero que tiene, resulta,
bastante que decir. Ella aprendió. Él había querido estudiar arquitectura, que leía 2 novelas a la semana y las guardaba detrás de un directorio de negocios en su oficina porque el hábito se sentía demasiado personal para exhibir. Que tenía un don genuino para las matemáticas que siempre había considerado placentero más que útil, y nunca le había dicho a su padre, porque su padre habría convertido el placer en productividad y lo habría matado en un año. Él aprendió. Ella tenía miedo de las aguas abiertas, no a nadar a las aguas abiertas, el tipo donde no puedes ver el fondo. Aprendió que le habían ofrecido un puesto en una casa de diseño en París 3 años antes y lo había rechazado para ayudar a estabilizar el negocio de su padre, y no se lo había dicho a nadie, excepto a su madre. Aprendió que su risa real, la sorprendida, la que salía cuando algo la tomaba desprevenida, era el sonido más desarmante que jamás había encontrado, y que se encontraba a sí mismo cada vez más, intentando ser la causa de ella. Se estaban convirtiendo en algo. Ninguno de los dos tenía una palabra para ello todavía, pero estaba allí, innegable, acumulándose, construyéndose hacia una pregunta que uno de ellos iba a tener que hacer primero. La pregunta llegó un miércoles por la tarde en diciembre. Estaba en la cocina, recreando un plato de memoria, un plato básico ganés que había estado intentando hacer bien durante semanas. Su aroma llenando todo el piso inferior de la casa. Él había entrado por algo y se quedó porque el aroma era extraordinario. Apoyado contra el mostrador, observándola trabajar sin fingir que tenía otra razón para estar allí. Cuando termine el año, dijo sin mirarlo. ¿Qué pasa? El año. El acuerdo tenía una cláusula de revisión. Después de 12 meses, ambas partes podían reevaluar los términos. Él lo había escrito deliberadamente. Ella siempre había entendido, como una disposición de salida, una puerta por la que podía salir si lo necesitaba. No respondió de inmediato. Ella revolvió y esperó. «¿Qué quieres que pase?», dijo. Entonces lo miró. Estaba apoyado con los brazos cruzados y la miraba con una expresión que nunca antes había visto en él. Sin defensas, de una manera en que su rostro casi nunca lo era, como un hombre que ha caminado muy lejos sobre el agua y acaba de darse cuenta de cuán lejos está de vuelta a la orilla. «Te pregunté primero», dijo. La pausa que siguió duró 3 respiraciones completas. «No quiero que termine el año», dijo, en voz baja, como si la única manera de sacar las palabras sin que la armadura volviera a cerrarse alrededor de ellas fuera decirlas de manera muy simple, muy directamente y muy rápido. Lo miró por un largo momento. Luego se volvió hacia la olla. «La comida estará lista en 20 minutos», dijo. Quedó en silencio, pero lo escuchó sacar el taburete del mostrador y sentarse. Y se quedó allí mientras ella cocinaba, y la cocina se llenó de calor y aroma y el silencio particular de 2 personas que han dicho algo enorme y decidido, mutuamente y sin discusión, dejar que respirara. Cayó primero, no con un gran gesto, no con un discurso, cayó en incrementos, en el momento en que dejó de pensar en lo que ella era y empezó a pensar en quién era ella. Y esa distinción se convirtió en la cosa más importante que jamás había aprendido. Pero lo que vino después pondría todo a prueba. La reunión de la junta fue en enero, y Sara se enteró de ella de la manera en que se enteraba de la mayoría de las cosas en esa casa, prestando atención cuando la gente asumía que no lo hacía. Min-jun al teléfono, con la voz tensa de la manera en que se ponía cuando algo importante estaba sucediendo. Encontró a Jung-ho en su estudio y preguntó directamente, «¿Qué está pasando?». Levantó la vista. Ella lo observó decidir, en tiempo real, cuánto compartir. Observó la decisión aterrizar en todo. «Varios miembros de la junta han estado reuniéndose en privado», dijo. «Creen que el matrimonio no ha entregado el rendimiento que anticipaban de la alianza Mensah». Hizo una pausa.
También están cuestionando la imagen. Di el resto, dijo ella. Creen que he tomado una decisión que no sentará bien con nuestros inversores más tradicionales. Tienen la intención de solicitar formalmente hoy que el acuerdo sea reconsiderado. Quieren que termines el matrimonio. Quieren que lo considere públicamente en la reunión. ¿Y qué vas a decir? La miró directamente. Eso es lo que estoy tratando de decidir. Se quedó parada en su umbral y lo miró. Este hombre que había dejado un libro en francés sobre el mostrador de la cocina, que había volado a Accra sin que se lo pidieran, que había dicho, no quiero que termine el año, con una voz que le costó algo. Y sintió que algo se endurecía en su pecho que no era enojo, era claridad. La sensación específica y limpia de saber exactamente lo que estás a punto de hacer. Voy a ir a la reunión, dijo. Quedó quieto. Eso no es. Voy. Entró completamente a la habitación. Mi padre me enseñó a nunca entrar en una negociación sin conocer tu posición. Tu junta está negociando sobre mi vida. Conozco mi posición. Sara. Me defendiste en público porque la narrativa estaba equivocada, dijo. Voy a hacer lo mismo. No tienes que enfrentar esto solo. Algo cruzó su rostro que era demasiado grande para que su expresión lo contuviera por completo. Recogió su maletín. El auto sale en 10 minutos, dijo. La sala de juntas del grupo Shin era exactamente lo que estaba diseñada para ser. Una habitación que le recordaba a todos los presentes el peso de lo que se estaba decidiendo. 14 personas alrededor de una mesa ovalada, una vista de Seúl que reducía la ciudad a algo manejable, una atmósfera de autoridad institucional tan densa que casi tenía presencia física. Cuando Sara entró detrás de Jung-ho, la sala reaccionó de la manera en que las salas reaccionan ante lo inesperado. Una calidad muy particular de silencio, seguida del sutil reposicionamiento simultáneo de 11 personas. El consejero O, el miembro más antiguo de la Junta, cabeza visible de la facción conservadora, un hombre cuya desaprobación cargaba el peso de décadas de poder institucional, miró a Jung-ho con un desagrado apenas disimulado. Esta es una reunión privada de la Junta, dijo. La señora Shin, quizás debería. La señora Shin, dijo Sara tomando la silla desocupada que nadie había colocado para ella. Está exactamente donde pretende estar. Por favor, continúe. El consejero O miró a Jung-ho. Jung-ho le devolvió la mirada sin expresión. No dijo nada. En esta sala, en esta empresa, eso era su propio tipo de declaración. La facción presentó su caso. Cuidadosamente, en el lenguaje pulido de la responsabilidad fiduciaria y la alineación estratégica y la coherencia de marca. Sara estaba sentada con las manos sobre la mesa y el rostro arreglado en la expresión que había llevado en el lobby de un hotel en Seúl 8 meses atrás, cuando la ciudad era enorme, y ella era una extraña en ella, y había levantado la barbilla y cruzado el piso de todas formas. Cuando terminaron, ella habló. No tenía notas. No había preparado nada por escrito. No lo necesitaba. Su preocupación es el retorno sobre la inversión, dijo. Así que permítanme hablar del retorno sobre la inversión. Lo expuso todo. Las asociaciones comerciales de África Occidental que su presencia había hecho posibles, los corredores de distribución ahora accesibles gracias a las relaciones que su familia había construido durante 3 décadas, las reuniones que se habían abierto porque su nombre cargaba un peso que los presupuestos de relaciones públicas corporativas no podían comprar. Citó números específicos, trimestres específicos, socios específicos. Números que había memorizado durante los meses que pasó, prestando atención al negocio de Jung-ho con la misma intensidad que aportaba a todo lo que decidía entender. La sala escuchó. No soy un problema de imagen, dijo, y su voz era clara y completamente sin actuación. Soy un activo que esta junta todavía no ha tenido la imaginación de utilizar plenamente.
Y si su preocupación es si sus inversores más tradicionales aprueban quién se sienta en esta mesa, sugeriría respetuosamente que sus inversores tradicionales necesitan desarrollar una visión más amplia del mundo, porque el mundo en el que opera esta empresa no comparte su estrechez de miras, y esa brecha solo va a crecer. El silencio que se asentó después era diferente del silencio al comienzo de la reunión. Ese silencio había sido el silencio de la autoridad afirmándose a sí misma. Este silencio era el silencio de la autoridad siendo obligada a reconsiderar. El consejero Oh estaba muy quieto. Jung-ho la miraba con una expresión que no tenía nada de la sala de juntas en ella. Era abierta, era sin control. Era lo más de él que había visto jamás en una sala llena de otras personas, y lo sintió incluso con sus ojos al frente. Un aliado de Jung-ho, claramente preparado, claramente esperando precisamente este momento, pidió una votación inmediata sobre una moción para confirmar la estructura ejecutiva actual y sus acuerdos asociados. La votación fue de 11-3. La reunión se levantó. La gente salió en fila. La mayoría de ellos se detuvieron cerca de Sara de camino, miradas que iban desde formalmente respetuosas hasta francamente impresionadas. Min-jun parecía un hombre que acaba de sobrevivir algo que no esperaba sobrevivir. El consejero Oh salió sin hablar, y luego quedaron dos. Jung-ho estaba parado al otro lado de la mesa ovalada. La miró por un largo y desprotegido momento. Memorizaste las cifras comerciales, sí, de los informes trimestrales, y las proyecciones, y las evaluaciones de distribución de África Occidental de los últimos 2 años fiscales. ¿Cuándo? El mes 2, dijo. Me gusta entender en qué estoy alrededor de la mesa. Despacio, se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que mirar ligeramente hacia arriba para encontrar sus ojos. Y la miró, realmente la miró sin cálculo, sin control, con todo ello presente a la vez. Y dijo su nombre. Sara, solo eso, solo su nombre. Pero en la manera en que lo dijo, el peso de todo lo que habían estado construyendo, ladrillo por cuidadoso ladrillo, desde una suite de hotel en el piso 32, no era solo su nombre. Lo sé, dijo ella, no he sido. Lo sé. No quiero que termine el año, por segunda vez, pero esta vez no en una cocina, en silencio, con la vía de escape de una olla que revolver. Esta vez en una sala de juntas, sin a dónde mirar excepto a ella. Claro, directo, costándole algo real. Yo tampoco, dijo ella. Exhaló. No un pequeño aliento. El exhale de un hombre que ha estado conteniendo algo durante mucho más tiempo que una sola respiración contenida, algo más antiguo y más pesado, algo que había estado esperando permiso para liberarse. Extendió la mano hacia adelante y tomó la suya. Cuidadosamente, tentativamente, como una persona que maneja algo que absolutamente no quiere dañar. Ella lo dejó. Este fue el momento en que la historia realmente comenzó. Todo lo anterior fue el acercamiento. Esto, aquí mismo, fue la llegada. Lo que vino después no fue un cuento de hadas. Sara sería la primera en decirte eso. Ella no se había convertido en una mujer que necesitaba ser salvada. Él no se había convertido en su salvador. Esa no es la historia. Esa nunca fue la historia. Lo que vino después fueron 2 personas a las que se les había dado algo imposible y habían elegido lentamente, tercamente, imperfectamente, convertirlo en algo real. La colección se lanzó en marzo. 7 meses de la vida de Sara vertidos en tela y forma, tradiciones textiles, ganesas, entretejidas con precisión arquitectónica moderna, color que era valiente sin ser temerario, estructura que contaba una historia sobre de dónde venía y a dónde había decidido ir. Se lanzó en Seúl, en un lugar que Jung-ho había asegurado a través de una conexión que nunca nombró,
ante un público que no tenía idea de lo que estaba a punto de ver. Fue extraordinario. Los críticos escribieron revolucionario. Una nueva conversación entre culturas. Trabajo que te hace sentir que el mundo es más grande de lo que pensabas que era. Zara estaba sentada en la primera fila de su propio show, con un vestido que ella misma había cosido y se permitía sentir plenamente, sin controlarlo, sin armadura, sin la distancia cuidadosa que había mantenido durante gran parte del año pasado. La alegría de la cosa, la alegría pura e irrestricta de hacer algo real a partir de algo que solo había existido en su mente, y que el mundo lo viera, y que el mundo lo entendiera. Jung-ho estaba sentado a su lado. No era un hombre que mostrara emoción en público, nunca lo había sido. Pero cuando las luces se encendieron y el aplauso levantó la sala y miró su rostro, la alegría abierta y luminosa de esta mujer que le había mostrado, lentamente y sin pedir jamás su permiso, que había habitaciones enteras en sí mismo que había sellado y olvidado. No controló lo que cruzó su expresión. Lo dejó estar allí, sin defensas, visible, completamente real. Ella lo sintió mirarla. Se dio la vuelta, lo vio, no apartó la mirada. «Tú hiciste esto», dijo. «Lo hicimos», dijo, y lo decía en serio. El estudio, el tiempo, el espacio para convertirse, estas cosas habían sido parte de lo que este acuerdo imposible le había dado. No iba a apartar la mirada de eso. Era verdad, y ella era una mujer que no se estremecía ante las verdades. Fueron a la casa en Seongbuk-dong. La casa que había comenzado como de él y se estaba convirtiendo, cautelosamente e innegablemente, en la de ambos. En abril, él la llevó a la casa de su abuela, una pequeña casa tradicional en el campo, a las afueras de Gongju, mantenida por un cuidador que claramente había amado a la mujer que había vivido allí. Olía a madera y tela vieja, y algo levemente dulce. El taller todavía tenía rollos de tela almacenados cuidadosamente a lo largo de las paredes. Le mostró el rincón donde había hecho sus tareas de niño mientras su abuela trabajaba. El estante de libros desgastados hasta sus lomos. Una costura en la pared donde dos patrones de papel tapiz se habían encontrado imperfectamente. Y se detuvo allí, y la tocó, y dijo: ella solía decir que esta era su parte favorita de la casa, la única cosa en ella que era honestamente imperfecta. Zara miró la costura por un momento, luego lo miró a él. Parece que era extraordinaria, dijo. Era la mejor persona que conocía, dijo, simplemente. De la manera en que se dice algo cuando es tan completamente verdadero que cualquier adorno sería un insulto para ello. Se sentaron en el jardín bajo el sol de abril. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él puso el brazo alrededor de ella. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. El campo estaba tranquilo. El jardín olía a algo viejo y cuidado. La luz era el dorado particular del inicio de la primavera en un lugar que ha vivido muchos inviernos. Ya no eran las personas que habían sido cuando entraron a una suite de hotel en Seúl y se miraron a través de una mesa con la cautela de dos personas asignadas mutuamente como un problema que requiere solución. Eso se había ido, esa versión de ellos se había ido. Tampoco habían terminado de convertirse. Él todavía tenía habitaciones en sí mismo que estaban selladas y oscuras. Ella todavía lloraba en el jardín a veces de noche, aunque menos. Discutían sobre su instinto de eliminar variables en lugar de sentarse con la dificultad, sobre su instinto de tomar decisiones sola incluso cuando la colaboración la habría servido mejor. Eran imperfectos, eran obras en progreso, pero eran obras en progreso juntos. Y juntos, eso era lo que importaba. Juntos cambiaba el peso completo de todo. Ella no había venido a Corea para enamorarse. Había venido porque su padre se estaba ahogando, y ella era la que su familia miraba cuando algo necesitaba ser salvado.
de la manera en que las personas más fuertes de las familias siempre son las llamadas a sacrificarse primero. Había venido con condiciones escritas en un avión, con su letra más ordenada y más furiosa. Había venido con la barbilla levantada ante una ciudad que no conocía, con zapatos del tamaño equivocado, vistiendo el futuro de otra persona como un abrigo que le habían entregado en la puerta. Él no había entrado en este acuerdo esperando sentir algo para lo que no tenía palabras. Había esperado gestión, había esperado administración, había esperado permanecer como siempre había sido la persona más controlada en cada sala que entraba. No la había esperado a ella. No había esperado a una mujer que deslizara un papel a través de una mesa y lo llamara condiciones, con una firmeza que hiciera empezar a sudar a su jefe de gabinete. No había esperado la tarjeta de la biblioteca. No había esperado a alguien que buscaría un libro en francés en su nombre sin pedir jamás reconocimiento. No había esperado sentarse en una habitación de hospital en Accra junto a un hombre al que había perjudicado y sentir algo que solo podía llamarse responsabilidad. No había esperado encontrarse a sí mismo, a medianoche, en el umbral de un estudio, hablando sobre el taller de su abuela con alguien que realmente entendía de lo que estaba hablando. No había esperado caer, y ella no había esperado dejarlo entrar, y sin embargo, lo que construyeron entre ellos, a partir de la obligación y la resistencia, de la proximidad y la terquedad, de la revelación lenta e irreversible de quienes eran realmente, cuando no estaban actuando quienes se suponía que debían ser, no era lo que ninguno de los dos había planeado. Era mejor, era mucho mejor. Y había comenzado de la manera en que siempre comienzan las cosas más importantes, con una mujer levantando la barbilla en un lobby y un hombre que lo notó y no pudo, sin importar cuánto la armadura le dijera que lo hiciera, dejar de notar. Cayó primero. Ella no estaba muy atrás, y la distancia entre ellos, antes tan cuidadosamente mantenida, tan deliberadamente amplia, se cerró silenciosamente, completamente, de la manera en que lo hacen las mejores cosas. Fin. Si esta historia te llegó al alma, ya sabes qué hacer. Dale like, compártelo, deja un comentario. ¿Cuál fue el momento en que él cayó para ti? Suscríbete. Una nueva historia cada semana.